Doctor Carlos Ramos Heredia, muchas gracias por esta entrevista con Contracorriente. Usted es uno de los 3 fiscales defenestrados en los últimos 10 años. ¿Qué cree que está pasando en el Ministerio Público? Bueno, es evidente que hay una crisis y es producto de algunas pugnas que se han presentado en los últimos años. Lo que pasa es que el Ministerio Público es una institución muy importante en lo que es la democracia del país. Es muy importante porque tiene, entre muchas funciones, la persecución del delito, también la defensa de los derechos humanos. Pero ¿qué sucede cuando hay una elección para elegir al máximo representante? Evidentemente, va a haber uno que gana y otro que pierde. Que la persona que no ganó va a tratar de ponerte zancadillas utilizando los métodos más vedados. La ciudadanía se pregunta, ¿qué hacemos con el Ministerio Público que parece putrefacto? Que ellos mismos, que el mismo ministerio, en base a su autonomía, haga una reorganización. Porque el Ministerio Público es una institución tutelar que fue creada en tiempos difíciles para poder defender a todos los civiles. Luego del gobierno militar crearon un Ministerio Público independiente y autónomo. Era el garante de la institucionalidad democrática en un país. Cuando una autoridad de control calla en 7 idiomas, es malo, ¿no? Ahí tiene que intervenir la autoridad competente entre ellos y solucionar el problema en casa. ¿Usted cree que Fernández Gerí no está haciendo su trabajo? No creo que no, de repente tiene demasiado, pero debería él pronunciarse de alguna manera, o sea, para algo es la Autoridad Nacional de Control. Vayamos a su caso. A usted se le acusó básicamente de 2 cosas. De tener una relación comprometida con Álvarez, el gobernador de Ancash, y también de tener relaciones con Orellana, incluso que su hijo trabajaba en el estudio de Orellana y a través de él usted recibía una suerte de soborno asolapado. ¿Qué puede decir de su caso hoy el 2024? Bueno, que las versiones y el ataque contra mí para no llegar a ser fiscal de la Nación se producen meses antes de mi elección, que fue el 9 de abril del año 2014. En el mes de marzo, ante el Congreso, solicitan un proyecto, presentan un proyecto para que la elección del fiscal de la Nación sea por antigüedad. O sea, no era una elección, sino era que se elija ya una persona. Y esa persona elegida era Pablo Sánchez, porque él era el más antiguo como fiscal supremo. Pero en la fiscalía el más antiguo era yo. Ya estando en el cargo de fiscal de la Nación, los seguidores de Toledo también me comenzaron a dar una serie de imputaciones totalmente falsas. Hay un fiscal de Ancash que dice que usted prácticamente se inmiscuyó en su trabajo para evitar que él, como fiscal provincial en Ancash, investigue a la mafia de Álvarez y su banda. Se refiere a José Luis Checa Matos seguramente. Sí. Bueno, justamente ayer, revisando los documentos, he visto una gran cantidad de dictámenes hechos por él que absolvían de toda culpa a César Álvarez. Y los tengo, se los voy a remitir si usted desea. Él, como fiscal provincial, tiene casos sobre cohecho, negociaciones incompatibles y otros en que ha archivado a Álvarez. Entonces, si él ha archivado a Álvarez, ¿cómo yo puedo estar favoreciéndole a Álvarez? Es absolutamente contradictorio. ¿Usted, cuando fue fiscal supremo, jefe de control, recibió en su despacho a Álvarez? Yo recibo a todas las personas que van. Álvarez fue Orellana también una vez al despacho. No los recibo en la calle, ni en restaurantes, ni en lugares así oscuros y vedados. Los recibí en mi despacho. ¿Se registraron esas visitas? Así es, fue a presentar una queja, porque sus denuncias se demoraban. Esa fue la denuncia que hizo Álvarez. Y Orellana también. Querían que sus procesos sean rápidos. ¿Su hijo trabajó o no trabajó en el estudio Orellana? Mire, el tema de mi hijo, si quiere puntualizar ese hecho que pasó hace más de 10 años, queda de lado frente a la intervención que yo hago. Si yo tuviera a alguien ahí que estuviera merodeando o haciendo algo, yo no hubiera intervenido como lo hice, ¿no? Yo intervine precisamente como Marita Barreto y se intervino y después se trajo de Cali a esa persona, Orellana, detenido.
Esa es la tarea, es lo principal. ¿Y no cree que hubo algún conflicto de interés siendo su hijo un abogado del estudio Orellana? ¿Usted no habla con él, no le dijo, oye? Yo no le estoy aceptando que sea del estudio Orellana. Fíjese, mire, cómo es la casualidad, ¿no? A la doctora la suspenden y meten a su hijo que lo están atendiendo en una clínica. En esa época metían a todo el mundo. ¿Pero sabía que habían contratado periodistas para investigarlo a usted? Mire, le cuento. Cuando ven que yo voy a ser el futuro fiscal de la nación, comienzan a hacer una serie de estrategias para que no lo sea. No obstante eso, saqué 4 votos y el doctor Pablo Sánchez sacó 1. Constitucionalmente fui elegido correctamente, pero con las acciones que se hacían, la situación era que me seguía empoderando y también el Ministerio Público. Y eso era peligroso para aquellos que querían tomar el poder. ¿Qué era? Querían tomar el asiento del fiscal de la nación. ¿Para qué querían tomar el poder? Y contratan empresas periodísticas, que si tuviera las pruebas se las doy, y pagan cantidades para que me investiguen y busquen y crean, y al no encontrar nada crean los caramelos, crean los chocolates, crean los sándwiches y después comienzan a crear historias. Una de esas historias sí está vinculada a la doctora Marita y es la siguiente. El ministro del Interior, Guadalupe, hacen un parte policial en la cual a mí me comprendían como integrante del grupo Orellana. Y ese parte policial se lo mandan a la doctora Marita. La doctora Marita no lo investiga, pero lo eleva a un fiscal superior. Y el fiscal superior, Fran Almanza, es quien tenía el informe que debería elevarle al doctor Pablo Sánchez. Ese informe termina en el Consejo Nacional de la Magistratura. Era un informe falso. Era un informe falso. ¿Y cuándo lo remiten? Una semana antes de que me destituyan. ¿Para qué? Para convencerlos. ¿Quién estaba interesado en poner a Pablo Sánchez como fiscal de la Nación? ¿Y qué ha hecho en estos años? Porque Pablo Sánchez ha sido 3 veces fiscal de la Nación. La última solo 5 días, pero 3 veces. El que estaba interesado en que yo sea destituido totalmente era Pablo Sánchez. Y Pablo Talavera estaba interesado en dominar también el Ministerio Público. Y es, de acuerdo a lo que dice Villanueva, es donde ellos negocian mi destitución con la entrega de uno de los puestos más importantes de la Fiscalía. Y lo ponen a este señor Palomino Seo, de acuerdo a lo que dice Villanueva, que ¿quién era? El brazo derecho de Pablo Talavera, su asesor jurídico, ¿dónde? En el CNM. O sea, desde el inicio ellos me iban a destituir a cambio de una gerencia. ¿Y quién es la mano que mece la cuna, doctor? Se habla mucho de que la justicia está caviarizada, que este grupo de izquierda progresista maneja la fiscalía hace muchos años. Izquierda progresista está mejor la denominación, porque los caviares en Francia eran muy inteligentes. A este señor no lo veo muy inteligente, pero sí a veces utilizan medios vedados, ¿no? Por ejemplo, y se equivocan. El tema de entrar y tratar de ingerir en temas del Ministerio Público. O sea, ellos también tienen parte de responsabilidad en eso. Pregunte cuántas veces entraron los integrantes de IDL al despacho del señor Sánchez. ¿Cuántas veces han ido? Llegó otra persona, no tiene cita, no lo pueden recibir. ¿Y qué opinión tiene usted de lo que ha quedado grabado en video? El doctor Sánchez, como fiscal de la Nación, llama a un fiscal adjunto que está haciendo una diligencia en IDL Reporteros para pedir audios que ellos habían publicado y le ordena suspender la diligencia. Pareciera que está pagando un favor, pues. El fiscal está cumpliendo una diligencia estrictamente formal. ¿Qué es su nombre? Gracias. ¿Aló? Él paga un favor porque justamente a él lo eligen o vuelven a reelegir y no sé cuánto porque tiene un sólido respaldo en determinadas fuentes, ¿no?
Ese es Pero el tema. eso es, doctor, Eso- una violación flagrante de la ley orgánica del Ministerio Público, ¿no? Por supuesto, nadie puede interferir de esa manera, ¿no? De esa manera no se puede hacer. ¿Y por qué cree que Pablo Sánchez quería tomar control del Ministerio Público? ¿Era él o había gente detrás de él que estaba interesada en que él asuma la Fiscalía de la Nación? Mire, y yo lo que le he dicho hasta ahora son cosas objetivas. Hay documentos del fraude procesal. Yo le digo, cuando sacan a un fiscal de la Nación, cambian la historia del país. Cuando yo estaba a cargo, estábamos investigando a 19 gobernadores regionales, entre ellos a Vizcarra. Y yo no entiendo cómo desde hace 10 años no tiene ni una sanción que haya afectado sus derechos fundamentales de él. O sea, ¿qué es lo que pasó durante estos 10 años? ¿A dónde se fue la eficacia del Ministerio Público? ¿Por qué lo dice? Mire, el señor Vizcarra no hubiera llegado a ser presidente interino ni tampoco vicepresidente. No hubiera llegado. ¿Por qué? Porque nosotros hubiéramos hecho un proceso efectivo y eficaz, oportuno, como estábamos haciendo. Por menos, muchos exfuncionarios, expresidentes están presos o han pasado una temporada en la cárcel. ¿Por qué razón el Ministerio Público no actuaba? Mire, eso ha tenido que verse en su momento. Cuando yo subo al cargo de fiscal de la Nación, todos los fiscales a nivel nacional me conocían porque yo los visitaba, yo los controlaba. Y automáticamente pusieron en investigación todos los procesos, entre ellos los seguidos al gobernador de Tumbes, que se fugó, que ya había vendido casi toda la frontera, y también el caso de Moquegua. ¿Qué pasó después? Yo no lo podría explicar. Tendría alguien que ver y ponerse a buscar los expedientes de esa época. ¿Qué opinión tiene del proceso contra Benavides? El Consejo Nacional de la Magistratura me sacó con procesos fraudulentos. Y la Junta Nacional de Justicia, uno de esos procesos, lo ha confirmado. O sea, estamos frente a incapacidades totales, por no decir otra cosa. Si el Consejo Nacional utilizó fraude para sacarme, la Junta Nacional de Justicia no conoce qué es un proceso y cómo debe hacerlo. Y lo que es más lamentable, defenestraron a todo el Consejo Nacional de la Magistratura, crearon la Junta Nacional de Justicia, pusieron a nuevos integrantes y el que está encargada de los procesos disciplinarios es la misma que me destituyó y que hasta ahora está, una tal doctora Nepo Linares. O sea, ¿con qué visión se puede cambiar a una institución tan importante como es el de elegir fiscales y jueces si mantienes a las mismas personas que estuvieron cuando se hacían lo que se quería en el Consejo Nacional de la Magistratura? Una entrevista importante que seguro va a tener mucha resonancia porque ha contado detalles como, por ejemplo, la poca voluntad, ¿no?, por decirlo de una manera elegante, de perseguir a Martín Vizcarra. Desde esa época que ya lo tenía, ¿no?, ubicado como uno de los gobernadores regionales dentro de varias denuncias, ¿no?, muchas, casi una veintena de los gobernadores regionales en el inicio de este sistema de regionalización estuvieron involucrados en actos de corrupción, ¿no? El problema es que aquí hubo también algunas incongruencias en las explicaciones que ha dado respecto de su relación con César Álvarez, en ese momento gobernador de Ancash, era presidentes regionales en esa época, y que no solo estuvo involucrado en monumentales casos de corrupción, sino que también en el asesinato de sus disidentes. O sea, ya era una mafia fuera de control. Pero lo que está pasando en el Ministerio Público es grave, porque aquí no se trata de tampoco santificar a Carlos Ramos Heredia, pero sí de escuchar lo que él tiene que decir, porque no es ningún tonto, ¿ah? Y tiene clarísimo qué es lo que le hicieron, y qué es lo que le hicieron a Chávarri, qué es lo que le acaban de hacer a Patricia Benavides. Entonces, claro, a esos les hacen además el mismo paquete, ¿no?, difamatorio, mediático, y utilizando a la Junta Nacional de Justicia o el Consejo Nacional de la Magistratura en su momento para liquidarlos,
¿no? El mismo combo, igualito para todos, y entra Pablo Sánchez. ¿No? Se tumban al fiscal de la nación que no pueden controlar y entra Pablo Sánchez. Interino, lo que fuera, hacen sus acomodos y ponen al que mejor les conviene. Y todo, por supuesto, motivado desde la sombra por el gran Gustavo Gorriti. No lo decimos nosotros, está en las investigaciones que se hacen en torno al caso Jaime Villanueva, que van muy lento, por cierto, ¿no? Alcides Chinchay, el fiscal supremo que investiga esta causa, que incluye a los dos fiscales caviares, ¿no? Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez. Va muy lento, ¿no? Iban a meter presión, iban a exigir que Villanueva hable sobre estos casos, que extienda su versión, y de repente se arrepintieron, dieron un pasito para atrás, dijeron no, lo vamos a postergar, y salió justo lo de Alan García, ¿no? Y ya, bueno, en fin, todo el humo que suelen emitir desde el caso Lava Jato. Y claro, para Gorriti, a un costadito nomás. Él y sus fiscales están blindados, a prueba de fuego. ¿Hasta cuándo? Bueno, eso ya depende de nosotros.